¿Sabías que cada año miles de inmigrantes desaparecen en el vasto y despiadado desierto? Las cifras son escalofriantes y las historias aún más aterradoras. Hoy nos adentraremos en el oscuro y peligroso viaje de los inmigrantes que cruzan el desierto en busca de un futuro mejor. Sus experiencias son verdaderas pesadillas vivientes. Un hombre contó cómo fue abandonado por su grupo y tuvo que sobrevivir solo, sin saber si vería otro amanecer. Cada historia es un recordatorio de la fragilidad humana frente a la inmensidad del desierto. El caso de Alejandro es otro ejemplo de los horrores del desierto. Viajaba con un grupo cuando una tormenta de arena los atrapó. La visibilidad se redujo a cero y el grupo se dispersó en el caos. Alejandro se encontró solo, sin poder ver ni escuchar nada más que el rugido del viento. Después de horas de lucha, la tormenta pasó, pero él estaba perdido, sin rastro de sus compañeros. Caminó durante días, sobreviviendo con pequeñas cantidades de agua que encontró en cactus y comiendo insectos. Otra historia escalofriante es la de José y Carlos, dos amigos de la infancia que decidieron cruzar juntos. Después de varios días de viaje, sus provisiones se agotaron. Decidieron seguir adelante, con la esperanza de encontrar ayuda. Una noche, mientras descansaban, escucharon ruidos extraños. Pensaron que eran animales, pero se encontraron con un grupo de contrabandistas armados. Los contrabandistas los tomaron como rehenes, exigiendo dinero que no tenían. José y Carlos lograron escapar una noche, pero fueron perseguidos por el desierto. Solo Carlos sobrevivió para contar su historia, después de que José fuera capturado de nuevo. En otra ocasión, un grupo de inmigrantes encontró un vehículo abandonado en medio del desierto. Pensaron que podría ser su salvación, pero al acercarse, descubrieron que estaba lleno de cuerpos. Era un vehículo de contrabandistas que habían dejado a los inmigrantes atrapados dentro, sin agua ni comida. El grupo decidió seguir adelante, pero la visión de aquellos cuerpos los atormentó durante todo el viaje. El desierto no solo representa un peligro físico, sino también psicológico. Las largas horas de caminar bajo el sol abrasador, el miedo constante de no llegar a su destino y la incertidumbre sobre lo que les espera al otro lado, dejan cicatrices profundas en los inmigrantes. Muchos de los que logran sobrevivir y cruzar el desierto, nunca pueden olvidar el horror que vivieron. Finalmente, está la historia de Luisa, una mujer que viajaba sola. Durante días, caminó sin rumbo fijo, confiando en un mapa que resultó ser falso. Deshidratada y agotada, comenzó a tener alucinaciones. Veía oasis y escuchaba voces que la llamaban. En su estado delirante, se alejó de su ruta, adentrándose más en el desierto. Fue encontrada días después por un grupo de rescatistas, apenas con vida y sin recuerdos claros de lo que había pasado. La historia de Miguel y su familia es particularmente sombría. Emigraron de su pequeño pueblo en busca de una vida mejor en el norte. Su grupo era grande, compuesto por varias familias con niños pequeños. Al principio, el viaje parecía manejable, con las provisiones adecuadas y una ruta bien planificada. Sin embargo, a medida que se adentraban más en el desierto, la realidad de su situación se hizo evidente. El sol implacable drenaba su energía rápidamente, y sus suministros de agua comenzaron a agotarse más rápido de lo esperado. Una noche, mientras acampaban, fueron atacados por una banda de contrabandistas. Los hombres del grupo trataron de defenderse, pero fueron superados. Los contrabandistas robaron sus provisiones y los dejaron en una situación desesperada. Sin agua, comida, y ahora con heridas, el grupo se vio obligado a continuar en condiciones aún más adversas. A medida que avanzaban, uno de los niños del grupo, una niña llamada Sofía, comenzó a mostrar signos de deshidratación severa. Sus padres, desesperados, intentaron hacer lo imposible para mantenerla hidratada, pero la falta de recursos hizo que su condición empeorara rápidamente. En un momento de desesperación, Miguel sugirió dividir el grupo,
creyendo que tendrían más posibilidades de encontrar ayuda si se dispersaban. Miguel tomó la iniciativa y se llevó a los más jóvenes, incluido a Sofía, para buscar una fuente de agua que creían haber visto a lo lejos. Mientras tanto, el resto del grupo permaneció atrás, cuidando a los heridos y rezando por un milagro. La caminata fue ardua y peligrosa, con cada paso sembrado de dudas y miedo. Las alucinaciones comenzaron a hacer efecto, nublando su juicio y llevándolos más lejos de su ruta. En el cuarto día de búsqueda, Miguel y los niños finalmente encontraron un pequeño oasis. La alegría y el alivio que sintieron fueron indescriptibles. Sin embargo, la realidad del desierto pronto volvió a imponerse. El oasis, aunque real, estaba contaminado. Beber de su agua significaría envenenarse lentamente, pero la sed era tan desesperante que no vieron otra opción. Mientras Miguel y los niños trataban de sobrevivir con el agua contaminada, el grupo restante enfrentaba sus propios desafíos. Una tormenta de arena se levantó repentinamente, separándolos aún más y haciendo que cualquier intento de reunirse con Miguel fuera imposible. La arena cegadora y el viento feroz desgarraban sus ropas y piel, obligándolos a buscar refugio improvisado bajo las rocas y en pequeñas cuevas. María, una mujer del grupo, recordaba haber escuchado historias sobre espíritus del desierto que protegían a los viajeros perdidos. En un intento desesperado por encontrar esperanza, comenzó a rezar y a contar estas historias a los demás, tratando de mantener la moral alta. Su fe y sus palabras se convirtieron en una chispa de esperanza en medio de la desolación. Mientras tanto, Miguel luchaba contra el creciente pánico de los niños. Sofía, aunque aliviada por haber encontrado agua, comenzó a mostrar síntomas de intoxicación. Miguel sabía que debían moverse rápidamente, pero el camino de regreso estaba lleno de peligros y sin garantías de éxito. Decidió seguir avanzando, con la esperanza de encontrar un lugar seguro antes de que fuera demasiado tarde. Al caer la noche, Miguel y los niños encontraron una cueva que les ofreció refugio temporal. Mientras los niños dormían, Miguel permaneció en vela, vigilante ante cualquier peligro. En la oscuridad, escuchó susurros extraños, como si el desierto estuviera vivo y observándolos. El miedo se apoderó de él, pero sabía que no podía permitirse el lujo de rendirse. Tenía que mantener la esperanza, por Sofía y por los demás niños. Al amanecer, el grupo restante, liderado por María, decidió continuar su búsqueda. Aunque debilitados por la tormenta de arena, sabían que quedarse en un lugar significaba una muerte segura. Mientras avanzaban, comenzaron a encontrar pistas que les indicaban que Miguel había pasado por allí, una prenda de ropa aquí, una botella vacía allá. Esto les dio nuevas fuerzas para seguir adelante. A medida que ambos grupos avanzaban, el desierto parecía volverse más implacable. Miguel y los niños encontraron un viejo camión abandonado. Al revisar su interior, descubrieron que pertenecía a un grupo de inmigrantes que no habían logrado sobrevivir. El hallazgo fue desolador, pero el camión contenía algunos recursos que aún podían usar: mantas, algunas botellas de agua y un mapa. Con el nuevo mapa en mano, Miguel trazó una ruta que creía los llevaría a un lugar seguro. Sin embargo, el agua contaminada comenzaba a pasar factura. Sofía empeoraba, y los otros niños también mostraban signos de intoxicación. Miguel trató de mantenerlos hidratados y en movimiento, pero cada paso se volvía más difícil. El grupo liderado por María también enfrentaba nuevos retos. La falta de comida y agua comenzaba a afectar su salud mental y física. La moral del grupo fluctuaba entre la desesperación y la determinación. María continuaba contando historias y rezando, manteniendo viva la esperanza. Una noche, mientras acampaban, escucharon un grito en la distancia. Aunque débil, era una señal de que no estaban solos. Decidieron seguir el sonido, caminando durante horas en la oscuridad. Finalmente, encontraron a un hombre llamado Enrique, que había sido separado de su propio grupo.
Enrique, aunque debilitado, tenía información crucial. Sabía de un refugio utilizado por contrabandistas que a menudo abandonaban provisiones para sus viajes. Decidieron seguirlo, con la esperanza de encontrar comida y agua. Miguel, por otro lado, se encontró en una encrucijada. La ruta trazada en el mapa los llevaba a través de una zona especialmente peligrosa del desierto, conocida por sus terrenos traicioneros y animales salvajes. Sin embargo, el tiempo y los recursos eran escasos y no tenían otra opción que arriesgarse. Con determinación, reunió a los niños y continuaron su marcha. Mientras Miguel y los niños trataban de sobrevivir con el agua contaminada, el grupo restante enfrentaba sus propios desafíos. Una tormenta de arena se levantó repentinamente, separándolos aún más y haciendo que cualquier intento de reunirse con Miguel fuera imposible. La arena cegadora y el viento feroz desgarraban sus ropas y piel, obligándolos a buscar refugio improvisado bajo las rocas y en pequeñas cuevas. María, una mujer del grupo, recordaba haber escuchado historias sobre espíritus del desierto que protegían a los viajeros perdidos. En un intento desesperado por encontrar esperanza, comenzó a rezar y a contar estas historias a los demás, tratando de mantener la moral alta. Su fe y sus palabras se convirtieron en una chispa de esperanza en medio de la desolación. Mientras tanto, Miguel luchaba contra el creciente pánico de los niños. Sofía, aunque aliviada por haber encontrado agua, comenzó a mostrar síntomas de intoxicación. Miguel sabía que debían moverse rápidamente, pero el camino de regreso estaba lleno de peligros y sin garantías de éxito. Decidió seguir avanzando, con la esperanza de encontrar un lugar seguro antes de que fuera demasiado tarde. Al caer la noche, Miguel y los niños encontraron una cueva que les ofreció refugio temporal. Mientras los niños dormían, Miguel permaneció en vela, vigilante ante cualquier peligro. En la oscuridad, escuchó susurros extraños, como si el desierto estuviera vivo y observándolos. El miedo se apoderó de él, pero sabía que no podía permitirse el lujo de rendirse. Tenía que mantener la esperanza, por Sofía y por los demás niños. Al amanecer, el grupo restante, liderado por María, decidió continuar su búsqueda. Aunque debilitados por la tormenta de arena, sabían que quedarse en un lugar significaba una muerte segura. Mientras avanzaban, comenzaron a encontrar pistas que les indicaban que Miguel había pasado por allí, una prenda de ropa aquí, una botella vacía allá. Esto les dio nuevas fuerzas para seguir adelante. A medida que ambos grupos avanzaban, el desierto parecía volverse más implacable. Miguel y los niños encontraron un viejo camión abandonado. Al revisar su interior, descubrieron que pertenecía a un grupo de inmigrantes que no habían logrado sobrevivir. El hallazgo fue desolador, pero el camión contenía algunos recursos que aún podían usar: mantas, algunas botellas de agua y un mapa. Con el nuevo mapa en mano, Miguel trazó una ruta que creía los llevaría a un lugar seguro. Sin embargo, el agua contaminada comenzaba a pasar factura. Sofía empeoraba, y los otros niños también mostraban signos de intoxicación. Miguel trató de mantenerlos hidratados y en movimiento, pero cada paso se volvía más difícil. El grupo liderado por María también enfrentaba nuevos retos. La falta de comida y agua comenzaba a afectar su salud mental y física. La moral del grupo fluctuaba entre la desesperación y la determinación. María continuaba contando historias y rezando, manteniendo viva la esperanza. Una noche, mientras acampaban, escucharon un grito en la distancia. Aunque débil, era una señal de que no estaban solos. Decidieron seguir el sonido, caminando durante horas en la oscuridad. Finalmente, encontraron a un hombre llamado Enrique, que había sido separado de su propio grupo. Enrique, aunque debilitado, tenía información crucial. Sabía de un refugio utilizado por contrabandistas que a menudo abandonaban provisiones para sus viajes. Decidieron seguirlo, con la esperanza de encontrar comida y agua. Miguel, por otro lado, se encontró en una encrucijada.
La ruta trazada en el mapa los llevaba a través de una zona especialmente peligrosa del desierto, conocida por sus terrenos traicioneros y animales salvajes. Sin embargo, el tiempo y los recursos eran escasos y no tenían otra opción que arriesgarse. Con determinación, reunió a los niños y continuaron su marcha. En el camino, Miguel y los niños se encontraron con un nido de serpientes. Las criaturas, atraídas por el calor de los cuerpos, representaban un peligro mortal. Miguel trató de guiarlos cuidadosamente, pero uno de los niños, asustado, tropezó y cayó cerca del nido. Miguel actuó rápidamente, sacando al niño del peligro, pero no sin antes ser mordido por una de las serpientes. El veneno se extendió rápidamente, debilitándolo. A pesar de su condición, Miguel continuó liderando a los niños. Sabía que detenerse significaría la muerte para todos. Cada paso se convirtió en una lucha contra el dolor y la debilidad. Los niños, aunque asustados, siguieron su ejemplo, demostrando una increíble valentía. La cueva que buscaban estaba cerca, pero el veneno comenzaba a afectar la visión y los sentidos de Miguel. Mientras tanto, María y su grupo finalmente llegaron al refugio de los contrabandistas. Para su alivio, encontraron provisiones que les dieron fuerzas renovadas. Enrique, aunque debilitado, sugirió que se quedaran allí unos días para recuperar energías. Sin embargo, la preocupación por Miguel y los niños no les permitió descansar del todo. Decidieron organizar una búsqueda con la esperanza de encontrarlos a tiempo. Durante la búsqueda, María tuvo una revelación. Recordó una historia de su infancia sobre un viejo sanador que vivía en una cueva cercana, conocido por su habilidad para curar incluso las mordeduras de serpientes más venenosas. Aunque era solo una leyenda, decidió seguir cualquier pista que pudiera llevarlos a Miguel. El estado de Miguel empeoraba. Cada paso se volvía una agonía, y su cuerpo comenzaba a ceder al veneno. Sin embargo, la cueva estaba a la vista. Con sus últimas fuerzas, guió a los niños hacia el interior. Al entrar, colapsó, incapaz de continuar. Los niños, asustados y sin saber qué hacer, se agruparon a su alrededor, esperando un milagro. María y su grupo, ahora más cerca que nunca, escucharon los gritos de los niños. Apresuraron el paso y finalmente encontraron la cueva. La visión de Miguel, inconsciente y rodeado de niños, fue desgarradora. María, recordando la leyenda del sanador, buscó desesperadamente cualquier señal de vida en la cueva. Para su sorpresa, encontraron a un anciano que parecía haber estado esperando su llegada. El anciano, aunque reticente al principio, aceptó ayudar a Miguel. Utilizando hierbas y técnicas antiguas, comenzó a tratar la mordedura de la serpiente. Mientras tanto, María y Enrique cuidaban de los niños, dándoles agua y comida. La cueva, aunque modesta, ofrecía un refugio seguro y una esperanza renovada. Miguel, aunque débil, comenzó a mostrar signos de recuperación. El anciano sanador resultó ser más que una leyenda, y su conocimiento salvó la vida de Miguel. Con el grupo finalmente reunido y en un lugar seguro, pudieron descansar y planificar su siguiente movimiento. Con Miguel recuperándose lentamente, el grupo comenzó a discutir sus opciones. El anciano sanador les habló de una ruta segura que los llevaría a una pequeña aldea al borde del desierto. Aunque el camino era largo, ofrecía la mejor oportunidad de supervivencia. Decidieron seguir el consejo del sanador y se prepararon para el viaje. El desierto y sus desafíos. Les enseñó a encontrar agua en lugares inesperados, a identificar plantas comestibles y a evitar los peligros más comunes. Aunque el viaje que tenían por delante era arduo, sentían una renovada esperanza y determinación. Una noche, mientras descansaban antes de su partida, el anciano les contó una historia de su juventud, cuando él mismo había cruzado el desierto. Les habló de las pruebas que había enfrentado y de cómo había aprendido a escuchar los susurros del viento y a leer las señales del paisaje.
Su relato fue inspirador y recordó al grupo la importancia de la fe y la perseverancia. Al amanecer, con Miguel ya en pie aunque aún débil, el grupo se despidió del anciano y comenzó su travesía. La primera parte del viaje fue relativamente tranquila, guiados por las enseñanzas del sanador. Cada día avanzaban un poco más, sintiéndose más seguros y fuertes. Sin embargo, el desierto seguía siendo implacable, y nuevas pruebas no tardaron en aparecer. Una tarde, mientras caminaban, fueron sorprendidos por una tormenta de arena. Aunque estaban mejor preparados que antes, la intensidad de la tormenta los obligó a detenerse y buscar refugio rápidamente. La visibilidad se redujo a cero y el grupo se dispersó ligeramente. A pesar del caos, lograron mantenerse unidos, refugiándose en una formación rocosa hasta que la tormenta amainó. El grupo emergió de la tormenta cubierto de arena y polvo, pero indemne. Sin embargo, el desgaste físico y mental era evidente. A pesar de las dificultades, siguieron adelante, impulsados por la promesa del anciano de una aldea al final de su viaje. En el camino, encontraron restos de otros inmigrantes que no habían tenido la misma suerte. Cada hallazgo era un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentaban. Un día, encontraron un pequeño arroyo. Fue un descubrimiento milagroso, ya que sus provisiones de agua estaban peligrosamente bajas. Mientras descansaban y llenaban sus botellas, escucharon ruidos a lo lejos. Inicialmente pensaron que podrían ser animales salvajes, pero pronto se dieron cuenta de que eran voces humanas. Un grupo de contrabandistas se acercaba. El grupo, aunque exhausto, decidió esconderse y esperar a que los contrabandistas pasaran. La tensión era palpable mientras los contrabandistas se acercaban cada vez más. Afortunadamente, el grupo logró permanecer oculto, observando con cautela cómo los contrabandistas pasaban sin notar su presencia. Con el peligro momentáneamente evitado, el grupo decidió moverse de noche para evitar más encuentros indeseados. La marcha nocturna era fría y oscura, pero les brindaba una seguridad relativa. Poco a poco, avanzaban hacia la aldea prometida, manteniendo la esperanza viva. Finalmente, después de días de arduo viaje, avistaron luces en el horizonte. La aldea, aunque pequeña, representaba un refugio y una nueva oportunidad. El grupo llegó agotado pero triunfante, agradecidos por haber sobrevivido al desierto y sus horrores. Fueron recibidos por los aldeanos con compasión y hospitalidad, quienes les ofrecieron comida, agua y un lugar para descansar. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero su determinación y la ayuda del anciano sanador les permitió superar lo impensable. Con nuevas fuerzas, el grupo comenzó a planificar su futuro, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, habían encontrado un hogar y una nueva esperanza. Con este desenlace, la historia de Miguel, María y los demás inmigrantes nos recuerda la resistencia y el valor humano frente a la adversidad, y cómo la esperanza puede guiarnos incluso en los momentos más oscuros. Si quieres conocer más relatos impactantes y conmovedores, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización.